Éxodo 9. Ya llevamos, va a sonar raro, pero ya llevamos 15 días con plagas de, de lo que hemos visto en Éxodo. Pero hay una distinción de la última plaga que vimos cuando Dios dice a Moisés, pero esta plaga no va a tocar a Israel, esta plaga no va a tocar al pueblo que yo he escogido. Y hacemos claridad en algo. En Romanos 9, versículo 15. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Yo creo que este versículo es clave para hablar acerca de la salvación y más que estamos viendo Éxodo, la salvación de un pueblo que estaba siendo esclavo. ¿Qué tenía de especial el pueblo de Israel? Que había algo diferente en ellos, era pura misericordia de Dios diciendo, yo tendré misericordia del que yo quiera. Eso apunta, la soberanía, eso apunta hacia un Dios misericordioso y justo, así como muestra su juicio hacia Egipto, muestra su misericordia para Israel. Pero recordemos que Israel no era un pueblo perfecto. Capítulos anteriores, ¿se acuerdan cuando Moisés fue y habló con el faraón y faraón lo que hizo fue oprimirlos más? Ellos empezaron a decir, ¿qué va Moisés? No, lo que quiere es matarnos a nosotros. Ha puesto Moisés la espada a los egipcios para que nos maten. Ese era el pensamiento que tenían los judíos. Entonces no eran perfectos, sino más bien un pueblo imperfecto al que Dios había decidido extender misericordia. Hoy vamos a ver Éxodo 9, que son 3 plagas diferentes, pero las plagas yo las divido por la advertencia de Dios. ¿Cómo toman los egipcios eso? ¿Cómo toman los egipcios la plaga? La distinción de Israel, si hay plaga para Israel o no hay plaga para Israel. Y al final siempre vemos cómo termina el corazón de Faraón. ¿Listo? Entonces vamos a Éxodo 9, vamos a leer del 1 al 5. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, preséntate ante el Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo y sobre los caballos y los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Será una plaga muy grave. Y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que los hijos de Israel. El Señor ha puesto un plazo y ha dicho, yo el Señor haré esto en el país mañana. Primera advertencia, esta es la plaga del ganado. Vamos a ver Éxodo 9, 13 al 19, otra de las advertencias. Dice, el Señor le dijo a Moisés, levántate muy temprano y preséntate ante el faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se dan cuenta que todas estas plagas todo el tiempo es muy parecido? Y dice, porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Voy a extender ahora mi mano y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga y tú dejarás de existir. ¿Qué tal esa advertencia de Dios? Ya es un poco más dura. Dice, a decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Aún así, en tu soberbia retienes a mi pueblo y no lo dejas ir. Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se hallen en el campo y que no se guarezca en casa y morirá. Son 3 plagas, pero solo vemos 2 advertencias. La primera, la del ganado, y la tercera, del granizo. La segunda no tiene ninguna advertencia, sino Dios lo hace sin advertencia. Pero Dios muestra su misericordia otra vez, diciendo, voy a hacer esto. Y es más, en la segunda le dice a Faraón, tengan cuidado, más bien guárdense, busquen de guardar como refugio, encontrar un lugar donde no les haga daño. Pero estas advertencias a mucha gente no le gusta. Pensar que Dios hace cosas como estas, como matar animales, como herir ganado,
o como hacer caer granizo del cielo, o la que está en la mitad, unas úlceras, unas llagas que le salían en la piel a la gente. Uno dice, uy, Dios, ¿cómo haces eso? En Job 2:10, cuando Job precisamente tiene llagas, se le murieron sus hijos, se le murió el ganado, a él le cayeron todas las plagas, pero a él solito. Y la esposa le dice como, no, Job, ¿sabe qué? Ese Dios suyo no sirve para nada. Job le responde a la esposa esto, en Job 10 dice, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabra. Este Job no pecó ni de palabra, quiere decir que lo que dijo Job era verdad. Solo vamos a recibir de Dios bendiciones y no calamidades. O sea que nosotros tenemos que estar dispuestos para recibir tanto las bendiciones como las calamidades, los problemas. Esta oración los unos por los otros que hacemos acá en la iglesia no es para que Dios nos las quite, Él verá si nos la quita o no. Pero esta oración es descargar todos mis problemas en Él. Dios no prometió en ningún momento que no tendríamos problemas. Es más, Él prometió problemas. En este mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas. Pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Las oraciones que usted hace por sus problemas, por sus calamidades, no es para que usted descargue todo y piense que todo va a estar bien, sino para que usted tenga la esperanza bien puesta donde es. Dios era muy misericordioso con Egipto y les permitía que escucharan antes la advertencia para que hicieran algo al respecto. Y me encanta Dios advirtiendo juicio. En Jonás, ¿sí conocen la historia de Jonás? En Jonás 3 solo voy a leer 2 versículos del 4 al 5. Después del pez y todo esto, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Qué tal suena esa promesa? ¿Qué tal si uno predica así? En 40 días esta ciudad no va a quedar nada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios porque escucharon y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios envía una advertencia bonita o no tan bonita, muy fea, que va a arrasar, que no va a quedar ni un animal. Y me encanta por eso las advertencias de juicio de parte de Dios, porque nos están advirtiendo algo y que tenemos que hacer algo al respecto. Nínive fue perdonada, Nínive no fue arrasada, porque cuando el rey se enteró, hasta los animales ayunaron. Dijeron, no, vamos a ayunar todos hasta los animales y vamos a pedir perdón a Dios, y Dios tuvo misericordia. Hay otra, esta es del Antiguo Testamento, esta es del Nuevo, Mateo 24, 15 al 18, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo será destruido el templo? Ellos no pidieron, Señor, no, que no se destruyera el templo, sino ¿cuándo? Porque ya era algo que era inevitable. Mateo 24, 15 al 18 dice, así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, que lee esto, que entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Esta destrucción del templo sucedió en el año 60 después de Cristo, y yo creo que cuando empezó a pasar todas estas cosas, los que escucharon ese mensaje de Dios y lo pasaron, apenas vieron que empezó los romanos, el nuevo emperador, a destruir el templo, hicieron caso a lo que Jesús les dijo acá. Los que estén en Judea, huyan inmediatamente. El que esté en el techo de su casa, que no baje, que se quede ahí. El que esté trabajando en el campo, que no, ay, vengan las cositas, no, salga corriendo. Estos dos ejemplos de advertencias los coloco como el ejemplo de advertencia que Dios hace a Faraón, a todo Egipto, porque Dios es tan misericordioso que así traiga juicio, advierte qué va a pasar. Él está advirtiendo todo el tiempo. Y la predicación, que ustedes tal vez escuchan todos los días o tal vez escuchan solo los domingos, es una advertencia de juicio, de que si no se arrepienten, va a pasar esto. Todo el tiempo Dios está advirtiendo. Y me encantan estas plagas. Las plagas son juicio de Dios hacia Egipto, pero Él no envía juicio sin antes enviar una advertencia. ¿Cuál es el origen y la respuesta de los egipcios? Éxodo 9, del 8 al 11. Esta es la segunda plaga, la de las llagas, Éxodo 9, del 8 al 11. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá sarpullido con úlceras en la gente y en los animales.
Y ellos tomaron ceniza y se enfrentaron al faraón. Y Moisés arrojó ceniza al cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en la gente como en los animales. Por causa del sarpullido, los hechiceros no pudieron enfrentarse a Moisés porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Se acuerdan que los hechiceros siempre se enfrentaban como diciendo, nosotros también podemos hacer esa plaga? Hicieron el río de sangre, hicieron las ranas y hasta ahí porque no pudieron hacer nada más. Y acá ya ni podían enfrentarse porque los hechiceros que hacían trucos de magia tenían llagas. Ya ellos decían, eso ya no lo podemos hacer nosotros. Y la otra respuesta en Éxodo 9, 20 al 21, acerca de la plaga de, la tercera plaga dice, los siervos de Faraón que tuvieron temor de la palabra del Señor, hicieron que sus criados y su ganado es muy difícil esa palabra, se guarecieran, se guardaran, que escamparan, porque era granizo, que escamparan, y su ganado se escondiera en casa. Pero los que no recibieron en su corazón la palabra del Señor dejaron en el campo a sus criados y sus ganados. Los que escucharon de Egipto y tuvieron miedo de Dios, encontraron un refugio. Los que escucharon y dijeron, ¿qué va? Dejaron a sus vacas y a sus criados. La respuesta de Egipto hacia las plagas es muchas veces corazón duro, pero acá ya vemos a un pueblo de Egipto que escucha de Dios y tiene miedo. Imagínense Moisés, yo cada vez que leo estas plagas me imagino toda la escena. Moisés dice que tiene que ir a un horno a coger ceniza. ¿Ustedes han cogido ceniza de horno? Yo jamás en la vida. Pero muy seguramente esos hornos de ceniza eran esos hornos donde hacían los ladrillos los judíos. Hay una frase de Timothy Keller, creo que dice, la fuente de la opresión de los israelitas se vuelve la fuente de opresión del juicio de Dios. Lo que usaron los egipcios para oprimir a los israelitas, usa Dios para traer juicio a los egipcios, que es la ceniza de ladrillo. Dice que lanza eso y empieza a la plaga a acabar. Yo creo que eso debe ser muy impresionante. Yo no he visto tampoco jamás úlceras en la piel. O sea, que se les abría eso. ¿Se han visto The Walking Dead? ¿Ustedes han visto de los muertos vivientes? Algo así me imagino a los egipcios todos rotos, todos así, o sea, una película de zombies. Y los egipcios todos abiertos porque no hace Faraón caso a la voz de Dios. Es ver la justicia de Dios en su máximo esplendor. Y son las paradojas que tiene para enseñarlos. Lo que utilizaba para oprimirlos, ahora los va a usar para hacerlos libres. Y es una paradoja que me encanta en la Biblia. Y así como él usa la fuente de la opresión como la fuente de juicio, en Jesús podemos ver la paga del pecado como la libertad del pecado. Todos sabemos ese versículo, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Los que no se lo saben se lo enseñamos. ¿La paga del pecado qué es? La muerte, ¿cierto? Todos los que no sabían se lo dejamos claro. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué usó Dios por medio de Jesús para hacernos libres del pecado? La muerte. Y es como esa paradoja, lo que Dios usa para liberarnos del pecado es la consecuencia del pecado. Alguien se echa la consecuencia del pecado encima para que nadie más tenga que pagarla. Y ese es Jesús, pagando por lo que nosotros merecíamos. Las plagas que nosotros merecíamos, Él las cargó en esa cruz. La muerte que nosotros merecíamos, Él la cargó en esa cruz. Habíamos visto antes que los egipcios con trucos intentaban replicarlo, ¿no? Pero hasta ahí llegaron. Por causa del sarpullido, los hechiceros no pudieron enfrentar a Moisés. Ya habían dejado de hacer sus trucos hace como 4 plagas. Y ahora dicen, ya definitivamente no podemos hacer nada frente a él. Acercándose al final de las plagas, los egipcios habían entendido quién era Dios. ¿Se acuerdan que antes leímos? ¿Cuál es el objetivo de las plagas? Que todos reconozcan quién es el Señor. Ahora, cuando Moisés lanza la palabra, la advertencia sobre el granizo, los egipcios, no todos, pero los egipcios reaccionaron como: vamos a buscar refugio porque le tenemos miedo al Dios de los hebreos. Ya empezaron a reconocer quién era Dios. Tercero, distinción de Israel. ¿Qué hace diferente Israel de Egipto? En la primera que vimos hoy, Éxodo 9, 6 al 7. Al día siguiente el Señor hizo todo aquello y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió una sola cabeza. Entonces el faraón mandó a ver y resultó que el ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Imagínese ver usted la plaga como le mata a todo su ganado. Y va a la casa del vecino y ve que
Ni una sola. Dios ha hecho una distinción, una separación entre las plagas para los egipcios y las plagas para los hebreos. Éxodo 9, 22 al 26, otra distinción. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales y sobre toda la hierba del campo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor hizo que tronara y granizara. ¿Ustedes han estado en una granizada dura? Acá en Bogotá se dan, pero créanme que no es comparado a lo que vieron los egipcios caer. Yo creo que veían caer piedras del cielo. Llovió granizo y fuego mezclado con el granizo. Imagínense eso. A mí me gusta mucho leer la Biblia imaginando. Caía granizo y fuego rodeando el granizo. Ellos dijeron: hace juicio. Un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto desde que el país fue habitado. Y en todo Egipto ese granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. De igual manera, el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. O sea, esa granizada, imagínense, granizo cubierto de hielo grande, de fuego, perdón, grande, cayendo en árboles, en animales, en personas, matando a cualquier cantidad de gente, de animales. Y en la parte final, versículo 26 dice: el único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Nunca en mi vida he visto, yo he visto videos de eso, de que está lloviendo en un lado y al otro lado no está lloviendo. Nunca lo he visto en persona, he visto videos de eso. Pero para mí eso es increíble ver eso. Pero que el granizo hasta cierto punto y de ahí para allá, ni una sola gota. Me encanta, voy a volver a leer este versículo. El único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. La misericordia de Dios nada nos hace. La misericordia de Dios nos hace ser conscientes, lo escribí mal, la justicia de Dios nos hace ser conscientes de la misericordia de Dios, que el juicio de Dios, para poder entender ese contraste. Yo no sé qué tan misericordioso es Dios, si no sé qué tan justo es Dios, si no sé qué es la justicia de Dios, porque no sabría de qué me está perdonando. Si los hebreos se asoman a la puerta de su casa y ven que al vecino de Egipto le está cayendo bolas de fuego en la casa y ve que a él no, ¿el qué puede decir? Dios está teniendo misericordia de mí. Por la comparación, hay una pregunta que es: ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? Tal vez muchos hebreos se asomaron y dijeron: uy, Dios es terrible, vea cómo paga de mal a los egipcios. En Romanos 9, 22 al 23 dice, es sarcástico, así que se aguantan. Pablo dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se la mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? Antes de esto, Pablo hace una pequeña parábola del alfarero y barro, no la de Jeremías, es una diferente. Dice: ¿quién le dice al alfarero que no destruya al vaso que él ha creado? ¿Quién puede decirle al alfarero si ese vaso es de él? Y dice: ¿y quién puede decirle a Dios que no muestre su ira con los hijos de ira, con los vasos que él ha creado para destrucción? ¿O quién no puede decirle a Dios que no tenga misericordia de esta persona si él mismo la creó y si él mismo ha decidido mostrarle su misericordia? Dios hasta el momento ha sido paciente con Egipto, solo para mostrar su ira con los que ya han sido condenados. Fácilmente Dios hubiera podido, desde la primera plaga, destruir a Egipto y que salga Israel. Pero Dios ha ido acabando los dioses. Dios ha ido mostrando su poder de a pocos, que Él tiene el control de la creación, de los animales, y empieza a mostrar su ira para mostrar misericordia a los otros. Porque los israelitas, si hubieran salido desde la primera plaga, dicen: igual no sabemos quién es Dios, ni qué es misericordia. Ellos ven que los egipcios mueren por las plagas, pero que a ellos no los toca la muerte. No es que a ellos no los toquen las plagas, a ellos no los toca la muerte, porque en cuanto a las úlceras no hay ninguna distinción. Entonces muy seguramente los judíos también tenían úlceras, pero no se morían. A la que hay distinción es cuando habla acerca de la muerte. El ganado muerto es para los egipcios, pero los ganados de los hebreos siguen vivos.
los granizos grandes que mataban gente, granizos con fuego. A los judíos no los tocaron, pero a los egipcios sí. Las llagas no dicen que mataron a nadie. Entonces muy seguramente también les tocó llagas. Y hay que entender eso. Nosotros, por ser hijos de Dios, por creer en Él, no estamos libres de los malestares de este mundo. Cuando estamos orando los unos por los otros, Sebas me dijo: Dani, yo quiero que ore porque estoy enfermo. Y pues yo obviamente oré porque él estaba enfermo, y hay que orar cuando está enfermo. Pero son cosas que no podemos evitar. Que nos vamos poniendo más viejos, que llegan los achaques, que la economía del país no está como queremos, que la economía mundial no está como queremos. Son cosas normales de este mundo. Y nosotros pensamos que por ser cristianos ya tenemos que, no, todo va a estar bien. Y no, vivimos en un mundo caído. Muy seguramente los judíos estaban limpiando las llagas de las úlceras. Pero cuando vinieron y vieron la destrucción y la muerte, a ellos no los tocó. Y esa es la esperanza. Hay un lugar seguro que en medio de esto, y nosotros sabemos quién es nuestro lugar seguro. Gosen, el lugar donde ellos se quedaron, donde vivían todos los judíos, que quedaban en Egipto, no es que fuera un país aparte, era un barrio de Egipto, por así decirlo. Bueno, una ciudad, porque eran muchos judíos, eran millones. Gosen es tipo de Jesús que cubre a su pueblo de las plagas para que no se mueran. Las plagas que tenían que ver con la muerte fueron diferentes para los israelitas. En estas 3 plagas que vimos hoy, no nos cuentan que las úlceras también se les quitaron, sino que esas permanecían. Pero cuando ellos veían la muerte, había un lugar seguro donde ellos podían ir y no iban a morir. A mí me encanta el versículo de yo he venido para que tengan vida y tengan vida eterna. Vida en abundancia se ha transgiversado, no, porque mucho, vida en abundancia, chévere. Esa vida en abundancia se refiere a una vida que no tiene fin, a una vida eterna. Jesús no nos prometió que no tendríamos problemas, pero sí que tendríamos vida eterna. Y estas plagas de Egipto atacan a muerte a los egipcios. A los hebreos los toca, pero no los mata para siempre. Así es el pecado con nosotros. También nos toca a nosotros. ¿Somos pecadores, sí o no? Sí, los pecados también nos tocan, y las consecuencias de los pecados más o menos la vivimos, pero la consecuencia final del pecado a los que están en ese refugio no lo toca, porque los que han creído en Jesús tendrán vida eterna. Y para terminar, entonces ya saben, vimos en orden la advertencia, como Dios advertía las plagas. Luego, cómo reacciona Egipto frente a esa advertencia. Ahora vimos de cómo Dios separa a Israel de Egipto en cuanto a las plagas para la muerte. Y ahora vemos el corazón del faraón. Para terminar, en Éxodo 9 al 7. Dame un segundito. La primera plaga, la del ganado. Faraón fue a ver y el ganado de Egipto había muerto, el ganado de Israel seguía vivo. Termina esto. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vio que se había cumplido lo que Dios había prometido. Igual su corazón, ¿qué? Se endureció. Éxodo 9 al 12, después de la plaga de las úlceras. Dice al principio cuando lo leemos, Moisés lanza cenizas, él ve cómo la ceniza se convierte en polvo y cómo cae a la gente y le da úlceras. Pero al final, 9:12, pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor le había dicho, no le hizo caso a Moisés. Estas 2 primeras, primero Faraón endureció su corazón, él solito. En la segunda, Dios endureció el corazón del faraón. El peor castigo para un hombre no es que Dios le pruebe la economía, no es que Dios le pruebe la salud. El peor castigo es que Dios endurezca el corazón de uno. Porque si Dios endurece el corazón de uno, ya no hay vuelta atrás. Dice Pablo que han sido entregados a sus delitos y pecados. Un corazón duro que ya peca y no siente ningún dolor. Un corazón duro que hace lo malo y como si nada pasara. Éxodo 9, 27 al 35. La última parte de cómo Faraón endureció su corazón. ¿Recuerdan la plaga de granizo? Ver caer bloques de hielo rodeados de fuego. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo y mi pueblo y yo somos impíos. ¿Cómo ven a Faraón ahí? Sí, Faraón empezó a decir, oren al Señor para que cesen esos ensordecedores truenos y el granizo. No voy a seguir deteniéndolos, voy a dejarlos ir. ¿Cómo ven a Faraón ahí?
Faraón reconoce que él es un pecador y que Dios es justo y santo. Y Moisés le respondió: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán y no habrá más granizo, así sabrás que la tierra es del Señor. ¿El objetivo qué es? Que él sepa quién es el Dios que gobierna todo. Pero termina acá Moisés: aunque yo sé que ni tú ni tus siervos tendrán todavía temor de la presencia de Dios, el Señor. Como la cebada estaba ya espigada y el lino estaba en caña, tanto este como aquella quedaron destrozados por el granizo. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque son productos tardíos, todavía no habían crecido lo suficiente. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón y estuvo fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia dejó de caer sobre la tierra. Hasta ahí vamos bien. Faraón pidió algo con todo el corazón. Reconozco que Dios es justo, nosotros no somos justos, somos pecadores, y por favor, que no más. Uno dice: Faraón recibió al Señor. Es como cuando ven programas de televisión y alguien nombra a Dios: ¿sabes qué es que es cristiano? Nos dejamos llevar por la superficie. Versículo 34. Pero al ver Faraón que la lluvia había cesado, lo mismo que el granizo y los truenos, se obstinó en seguir pecando, y tanto él como sus siervos endurecieron su corazón. De tal manera se endureció su corazón que no dejó ir a los hijos de Israel, tal y como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Parecía que sí, pero no. Parecen ser cristianos, pero no. Y tal vez usted dice: uy, muy duro. Yo nunca me había sentido tan identificado con Faraón. Yo, Daniel García, nunca me había sentido tan identificado con Faraón, que cuando vengo veo que todos los problemas están así. Y sí, Señor, yo reconozco que soy pecado. Perdóname, el Señor me quita. Y yo vuelvo al pecado. Y el Señor me corrige por mi pecado. Y otra vez vuelvo yo: Señor, pero ¿por qué? Permíteme, tú eres santo. Y el Señor quita el castigo. Y yo veo que estoy limpio y vuelvo a pecar. Nunca me había sentido tan identificado. Hasta ahora lo que hemos leído con el faraón. No sé si a usted le pasa, que se parece, que pide a Dios que le quite los problemas y reconoce que Él es Dios y que usted es un impío. Pero cuando Dios quita los problemas, su corazón vuelve a endurecerse. Mateo 25 al 30. Este es muy denso, pero dice: en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. La versión que tengo yo dice rechinar de dientes. El llorar y el crujir de dientes. ¿Han escuchado esa parte de la Biblia alguna vez? Ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. R.C. Sproul, un teólogo, me parece de los mejores, dice: en el infierno van a haber dos clases de personas: los que lloran y los que crujen los dientes. Los que crujen los dientes son los que están condenados y tienen rabia contra Dios por haberlos llevado a ese lugar, que están bravos con Dios, como: hey, ¿por qué estoy acá condenado? Yo no merecía esto, yo era un buen hombre. Pero del otro lado están los que lloran. Y R.C. Sproul dice: yo sería de los llorones, porque sé que merezco estar ahí. Lo que estoy viviendo, lo que viviría en el infierno, no sería injusticia de Dios o que Dios está muy allá de la ley. Es el juicio perfecto de Dios por mis pecados. Y yo lloraría porque sé que Dios es Dios. Y yo lloraría porque sé que yo solo soy un hombre pecador del que Dios no tuvo misericordia. A mí esto siempre me pone a pensar, y yo creo que yo también sería los llorones, porque yo algo que sé es que soy pecador. Y que si Dios el día de hoy decide no tener misericordia de mí, estaría muy justo de su parte. Sería justo, totalmente justo que Dios no me perdonara. Sería justo, totalmente justo que Dios me echara al infierno, porque es lo que yo merezco. Pero si yo cierro los ojos cuando me muera acá y los abro y escucho: hijo, este es el cielo, sabré que es su misericordia. No podré decir: es por lo que yo hice. Todo lo contrario a como habrá otra parábola que dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo no podría decirle eso, sino: Señor, estoy aquí por tu misericordia. Porque el juicio de Dios, lo que realmente debió hacer es condenarme en el infierno. Es lo que Él debió hacer desde el principio: condenarme en el infierno.
Y por eso les digo que yo me identifico mucho con Faraón. Y es que yo soy pecador como el Faraón, exactamente igual. Que busco a Dios para que me solucione los problemas y reconozco todo lo que Él es, pero cuando me lo resuelve, vuelvo a ser el mismo de antes con ese corazón duro. Yo no sé, Faraón está en el infierno, seguramente. No sé si él es de los que llora, porque en algún momento reconoció que él era pecador y el Señor era santo. O de los que cruje diciendo, pero yo era Faraón. Yo les digo algo con todo el corazón y se los abro. Es muy difícil sacar una conclusión. Cuando estudié esto, yo siempre procuro sacar una conclusión concreta, al grano, pero es muy difícil dar solo una conclusión. Pero hay dos palabras que todo el tiempo están en mi mente cuando yo leía esto, y es misericordia y juicio. No hay otra. Misericordia y juicio. ¿De quién depende esa misericordia? ¿De mí? No, de mí no depende. Él va a tener misericordia del que Él quiera. Mi oración todos los días es: Dios, ten misericordia, porque yo soy igualito a Faraón, idéntico. Yo soy más tirando a Faraón que más tirando hacia Moisés. Mi corazón se endurece y cada vez que veo que salgo bien librado de mi pecado, me tranquilizo y vuelvo a hacer lo de antes. Puedo darles un ejemplo práctico de lo que yo puedo ver día a día en la fundación. Es que los chicos cuando llegan con un corazón ablandadito porque vienen de pasarla mal, vienen de ser humillados. Pero a las 2 semanas tienen el corazón más duro porque se dieron cuenta que Dios les perdonó, les extendió misericordia. Y ese corazón duro vuelve a hacer que otra vez se vayan y caigan y Dios vuelva y Dios mío acuérdate y otra vez. Y no los estoy señalando, estoy poniendo un ejemplo gráfico de lo que pasa en mi vida todos los días. Pero lo único que podemos pedir es misericordia. Tengo 3 aplicaciones. La primera, no nos engañemos a nosotros mismos en momentos de angustia. Debemos pedir genuinamente a Dios no solo que nos libre de las consecuencias del pecado, sino que nos libre del pecado en sí mismo. Faraón, la oración de Faraón no era: Señor, he pecado, perdona mis pecados. No, Señor, he pecado, por favor, quítame el granizo. Quítame las consecuencias. No nos engañemos a nosotros mismos en momentos de angustia. Debemos pedir genuinamente a Dios no solo que nos libre de las consecuencias del pecado, sino que nos libre del pecado en sí mismo. Y eso nos hará libre de la consecuencia real del pecado. ¿Cuál es la consecuencia real del pecado? La muerte. Muchos esconden su pecado para que la gente no se dé cuenta, pensando que esa es la consecuencia del pecado. Que se enteren y me disciplinen, que se enteren y me juzguen. Es una consecuencia secundaria que acá pasará. La consecuencia real del pecado es la muerte. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo es: busquemos ese refugio seguro que solo encontramos en Jesús. Él es el lugar seguro donde podremos ver el mundo caer a nuestro alrededor y Él nos está sosteniendo. Yo no sé, tal vez no suena muy cristiano de mi parte, pero ¿se han visto la película de Los Simpsons? Sí, cuando hay un domo que los protege, no llueve ahí adentro, puede caer y no pasa nada allá adentro porque hay un domo que los protege. Algo así, cuando leía esto me imaginaba a los hebreos viendo caer el granizo del cielo y que a ellos no los tocaba. Ese es el refugio que Jesús nos prometió, que la muerte no podrá enseñorearse de nosotros. Tercero, si usted no conoce al Señor, Él pagó el precio de su pecado. Esos granizos gigantes que simbolizan la muerte, Él nos cubrió, Él mismo se entregó para cubrirnos y Él mismo sufrió para que nosotros no sufriéramos. No sufriéramos en la tierra, no, sino no sufriéramos la consecuencia del pecado final, que es la muerte. Él pagó el precio de tu corazón duro. ¿Usted tiene un corazón duro? Respóndase usted para adentro, no me diga sí o no. Respóndase usted para adentro. ¿Usted tiene un corazón duro? Para adentro. Dígale al Señor que le cambie el corazón. Corra a Él. Él es quien te dará vida eterna real. Yo quiero que oremos, y hay algo muy chévere cuando Jesús dice
que aprendamos a orar y dicen, vamos a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Yo en la fundación lo recalco mucho. Y es orar no por mi corazón duro, sino por nuestros corazones duros. ¿Listo? Yo creo que esta sea la oración más, o sea, puede orar por muchas cosas ahorita, pero dígale a Dios que le cambie ese corazón duro. ¿Listo? Oremos. Señor, aquí estamos reunidos